Hola, queridos oyentes de Pensar un Rato. Espero que se encuentren bien. Muchos de ustedes me han dicho que no, pero yo siento que igual debo explicaciones y disculpas. Si no a ustedes, por lo menos a mí mismo. Siento que necesito explicarme y disculparme en voz alta, a ver si logro perdonarme estos meses de silencio y abandono. A ver si perdonándome logro volver a retomar este proyecto en el que he puesto tanto de mí. Estuve un buen par de días pensando en cómo hacer esto. Si en el episodio de Pur que cierra la serie sobre el pop, que está pendiente hace meses y que saldrá cuanto antes. O si en un episodio especial del mini podcast de poesía. Al final me decidí por el segundo porque hace meses en una conversación brevísima, Sara Trejos me dijo que le gustaban mis editoriales. Así les dijo, y yo que nunca había pensado en esos episodios como editoriales me sentí halagado, tanto por el hecho de que Sara, que es una mujer tan ocupada y a quien admiro tanto, los hubiera escuchado al menos una vez, como porque los considerara un editorial, que es un género que me parece tan difícil. Sara probablemente no se acuerde de esas pocas líneas intercambiadas por Telegram, pero hoy me siento a escribir este guión y esa conversacioncita apareció en mi memoria y me dije que quizá convenía seguirle el hilo. El punto es que decidí que estas explicaciones y estas disculpas, tanto para ustedes, oyentes y mecenas de Pur, como para mí, las haría en forma de mini podcast de poesía o de editoriales, con comillas, que Sara no puso, pero que yo pongo porque no estoy seguro de que a este formato tan incierto le calce esa palabra tan importante. Como ya lo dije o lo esbocé la última vez que sacamos un episodio, la razón de mi silencio era lo que en su momento llamé una pequeña crisis depresiva. Por supuesto me quedé corto. Si les soy sincero y pese a llevar años dedicado a conocerme de todos los modos posibles, no sé en qué momento esa pequeña crisis se alargó tanto. No sé ni siquiera si se terminó ya y la verdad es que me da miedo decir que ya pasó del todo, porque la última vez que dije eso fue el 16 de julio y ya vamos para octubre y no estoy seguro. Al principio pensé que todo había sido por la violencia desatada y descarada del Estado colombiano contra la población civil y el cinismo con el que tanta gente la justificaba y la celebraba. Me inundó una sensación que nunca me abandona del todo, que es la certeza horrible de que Colombia no tiene arreglo, de que los segmentos de la sociedad que tienen el poder económico y político para hacer cambios reales son los mismos que se alegran cuando matan a un manifestante, que desprecian a los pobres, a los negros, a los indígenas, a los campesinos, a los jóvenes, que desprecian la libertad de las mujeres y de las personas LGTBIQ. Y en parte era eso que he vivido desde siempre, pero que ahora estaba pudiendo ver desde lejos. Y de algún modo eso lo cambió todo, porque aquí, a mis amigos y amigas de acá, tan comprometidos con sus causas, tan conscientes como pueden ser de los horrores del mundo, les costaba creer mis explicaciones. Creían que exageraba, y creo que todavía lo creen, cuando les contaba que la policía salía a matar gente en las calles, y que luego, del presidente para abajo, el gobierno entero salía a excusarlos y a buscar razones para decir que esos muertos eran buenos muertos, y que había hombres armados vestidos de civil auxiliándolos, matando frente a los celulares que los filmaban, sabiendo que su descaro los hacía invisibles, que no iba a pasarles nada, porque en Colombia nunca pasa nada, porque todo es tan horrorosamente increíble que lo que pasa no logra nunca el estatuto de hecho, porque no es posible que esas cosas pasen, me dice la gente, mientras yo les muestro los videos en los que esas cosas, en efecto, pasan. Y entonces, ver todo ese horror con distancia fue un golpe terrible, porque de repente fui consciente de hasta qué punto es irrelevante el horror colombiano en el mar de horrores del mundo, a la vez que entendí cómo semejante horror pasa desapercibido a plena luz del día, pues nadie que viva en una sociedad medianamente decente es capaz de creer que en Colombia pasa lo que pasa, y como nadie lo cree posible, como nadie es capaz de creer tanto horror, termina uno teniendo que aislar cierta parte de sí al mundo para poder seguir viviendo en la paradoja cruel de tener que hacerse lo mismo que el resto del mundo sin pretender lo hace con uno, vivir como ficción el horror verdadero que se lleva adentro. Y fue entonces que me sentí terriblemente solo. Y supongo que fue por eso que la pequeña crisis depresiva dejó de ser tan pequeña y se fue alargando semanas y semanas. Dejé de leer noticias, dejé de seguir la actualidad colombiana, dejé de escuchar podcasts, dejé de querer saber qué pasaba, dejé incluso de querer entender, porque una parte mía, supongo que como mecanismo de defensa, actuaba como si estuviera indigestado. Y entonces cada vez que alguna amiga o familiar me llamaba o me escribía a decirme, ¿viste lo que dijo tal? ¿Viste lo que pasó en tal parte? ¿Supiste tal cosa? Mi reacción por primera vez desde que tengo memoria era decir no sé y no quiero saber, hablemos de otra cosa por favor. Era tanto el fastidio, tanta la náusea que sentía de solo pensar en Colombia, que intenté enterrar ese pedazo mío y trataba de vivir en francés la mayor parte del tiempo para no tener que habitar ese español en el que entiendo tantas cosas de ese moridero sin remedio, sin darme cuenta de que renunciar al español, o fingir que renunciaba más bien, porque yo no creo que uno pueda renunciar voluntariamente a su lengua. Fue arrancarme la posibilidad de poder decir qué me ocurría, como decir algo es de algún modo tomar distancia de lo que se dice. Pasé semanas viviendo la inmediatez de mis náuseas, sin ser capaz de explicármelas, sometido a la inminencia de su acontecer constante. Pero el problema, por supuesto, es que ese pedazo mío no es un pedazo cualquiera.
Es quizá el pedazo más grande, pues durante años me he dedicado a tratar de entender, de desenmarañar, de cambiar algo, de contribuir a que ese hueco sea un poco menos hondo. Mucho de quién soy y mucho de lo que he hecho para llegar a ser quien soy, las decisiones que he tomado, incluso irme de Colombia, tienen que ver precisamente con ese pedazo mío que ha querido desde siempre hacer algo por ese lugar y sobre todo por las personas que viven en él y que por nada distinto a la mala suerte deben padecer sus rigores más terribles. Y Pur es parte de esos esfuerzos y por eso no era capaz de volver a Pur. Por eso sentía náuseas, literales náuseas, cuando me sentaba a escribir un guión, incluso sobre un tema que no tuviera que ver directamente con Colombia, como el pop, por ejemplo. Porque Pur, en su apuesta ética, estética, política, crítica y educativa, es un esfuerzo porque la gente en Colombia, esa que tiene acceso a estos contenidos, que difícilmente es la misma, que sufre la faceta más cruel del país, entienda un poco más, y que esa comprensión, por pequeña que sea, les permita tomar mejores decisiones, ser más compasivos, hacerse mejores preguntas, tratar de vivir vidas más bellas, no insistir en seguir eligiendo a los malparidos de siempre, no tenerle miedo al cambio. Yo no tengo claro el momento preciso en que inconscientemente decidí tratar, ingenuamente por supuesto, de enterrar ese pedazo mío, pero solamente hasta ahora entiendo las graves consecuencias que tuvo en mi salud. Dejé de escuchar música, de comer saludable, empecé a dormir mal, se me empezó a caer el pelo terriblemente, me agarraban ataques de llanto en cualquier lugar, dejé de leer poesía, dejé de ser capaz de concentrarme, dejé de escribir. Lo irónico es que todo lo demás está bien. Aquí tengo amigos maravillosos, me divierto, amo lo que estudio, tengo buenas notas, monto en bicicleta y aún así las náuseas, la sensación de marchitarme. Hace unas semanas me crucé con un video de Juan Carlos Rincón, en el que hablaba de lo difícil que era perdonarse por todo el tiempo perdido, realmente perdido, en el que no se hizo nada de nada, no en términos de productividad, sino simplemente esas largas semanas en las que se está tan marchito que la vida se transforma en una especie de mecánica muerta, esas largas semanas en las que uno mira sin mirar series y películas solo para tener algún ruido de fondo, en las que no se lee, en las que no se hace nada para alimentar el alma, porque el alma está marchita. Supongo que de eso se trata este episodio del mini podcast de poesía, o editorial, como tan generosamente les dice Sara. Se trata de escucharme decir todo esto, a ver si logro perdonarme por estos meses marchitos. Sé que los y las oyentes que queden me dirán que no hay que excusarse por estas vainas, que nadie tiene la culpa de deprimirse, y es cierto, no es un perdón que pido por haber obrado mal o por haber cometido algún perjuicio contra alguien más. Es un perdón que pido y que me pido para poder volver a retomar este proyecto y tratar de hacerlo florecer, para liberarme de la culpa de no haber hecho nada, porque de cierto modo, lo que decimos a otros nos lo decimos también a nosotros mismos, y quizá eso me sirva para retomar. En fin. El punto, y puesto que se supone que esto es un episodio del mini podcast de poesía, es que desde que comencé a sentirme capaz de retomar y de volver a escribir, sabía que quería leer este poema del gran poeta colombiano Jorge Gaitán Durán, llamado No pudo la muerte vencerme. No pudo la muerte vencerme, batallé y viví, el cuerpo, infatigable contra el alma, al blanco vuelo del día. En las ruinas de Troya escribí, todo es muerte o amor, y desde entonces no tuve descanso. Dije en Roma, no hay dioses, solo tiempo, y desde entonces no tuve redención. Callé en España, pues la voz de la ira desafiaba al olvido con mis tuétanos, mis humores, mi sangre, y desde entonces no ha cesado el incendio. De reposo, le sirva tierra extranjera al héroe, cante fresca hierba como abeja del polvo por sus párpados. Yo no me rindo, quiero vivir cada día en guerra como si fuera el último. Mi corazón batalla contra el mar. Publico este episodio hoy 29 de septiembre, que se cumple un año exacto de mi llegada a Francia. Lo cierto es que estas cosas no significan nada en sí mismas, pero no importa. Es bella esa capacidad humana de fingir que las cosas y el mundo tienen algún sentido. El sentido es importante porque es la capacidad de orientarnos en el mundo. Cuando hablamos de sentido estamos hablando de significado, pero también de inteligibilidad y de dirección. Saber darle sentido al mundo es saber orientarnos en él. Batallar contra el mar es también imaginar el horizonte. Si aún quedan oyentes de Pur, que espero que así sea, muchas gracias por escuchar este no tan mini podcast de poesía. Feliz resto de semana y nos oímos pronto.